Imagina recibir una orden de Dios que destroza tu vida entera. Cásate con una prostituta. Así comienza la historia más desgarradora y controversial de toda la Biblia. Oseas, un profeta común, se convierte en el hombre que debe vivir la peor pesadilla matrimonial posible, no por mala suerte, sino por mandato divino. Su esposa Gomer lo traiciona, lo abandona, regresa a su vida de prostitución. Pero aquí está lo impactante. Este matrimonio roto es exactamente lo que Dios siente cada día por su pueblo infiel. Cada lágrima de Oseas es una lágrima de Dios. Cada traición de Gomer es un espejo de las traiciones de Israel. Este libro no es solo profecía. Es teatro divino donde el profeta sangra en el escenario para que entendamos algo que las palabras solas no pueden expresar. El corazón destrozado de un Dios enamorado de un pueblo que lo ha olvidado. Prepárate para ver a Oseas como nunca antes. No como un libro de juicios antiguos, sino como la historia de amor más dolorosa jamás contada, donde la redención nace precisamente del lugar más oscuro del abandono. Todo comenzó con una orden que nadie esperaba. En el capítulo 1, versículo 2, las Escrituras registran el momento exacto cuando la palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Imagina ser Oseas en ese momento, un hombre común, recibiendo la instrucción más extraña que un profeta había escuchado jamás. Dios no le pedía ayunar 40 días, ni predicar en una ciudad enemiga, ni siquiera enfrentarse a un rey. Le ordenaba casarse con una mujer de mala reputación, alguien conocida por su vida de prostitución. Esta no era una petición común. En la cultura israelita, el matrimonio era sagrado, cuidadosamente protegido por las leyes. Un profeta debía ser un ejemplo de pureza y santidad, pero ahí estaba Dios, rompiendo todas las expectativas, pidiendo algo que parecía contradecir todo lo que la Torá enseñaba sobre el comportamiento apropiado. Oseas obedeció. El versículo 3 es directo y sin drama. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim. No hubo debate, no hubo cuestionamiento registrado. El profeta simplemente fue y se casó con ella. Gomer entró en su vida, en su casa, llevando consigo todo su pasado, toda su historia. Pero este matrimonio tenía un propósito que iba mucho más allá de Oseas y Gomer. Era una representación viviente, un teatro divino donde cada persona en Israel podía ver reflejada su propia relación con Dios. La tierra se había prostituido, abandonando a Jehová para correr tras otros dioses, tras los Baales de Canaán, tras las promesas vacías de fertilidad que ofrecían los cultos paganos. El matrimonio de Oseas y Gomer produjo hijos, pero estos niños nacieron con un peso profético sobre sus hombros. No eran simplemente hijos, eran mensajes caminantes, profecías vivientes que anunciaban el destino de Israel. El primer hijo fue varón, y en el versículo 4 del capítulo 1, Dios le dio instrucciones específicas a Oseas. Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Jezreel era un nombre cargado de historia. En ese valle había ocurrido una masacre terrible cuando Jehú exterminó a la casa de Acab. Ahora, ese nombre en los labios de un niño era una advertencia. El juicio venía. La dinastía que había comenzado con violencia terminaría con violencia. Y más aún, el versículo 5 continúa: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El poder militar de la nación sería destruido en el mismo lugar donde una vez creyeron tener victoria. Luego vino una hija. El versículo 6 registra su nacimiento y el nombre devastador que debía llevar. Ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-Ruhama significa no compadecida.
Cada vez que alguien llamaba a esta niña, estaba declarando que la misericordia de Dios había llegado a su límite con Israel. Pero hay un contraste interesante en el versículo 7. Dios declara: «Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes». Mientras Israel enfrentaba el rechazo, Judá todavía tenía esperanza, una salvación que vendría no por fuerza militar, sino por intervención divina directa. Después que Gomer destetó a Lo-ruhamá, concibió y dio a luz otro hijo varón. El versículo 9 trae el nombre más duro de todos. Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Lo-ammi significa no pueblo mío. Este nombre rompía el pacto fundamental. Israel había sido llamado mi pueblo desde los días de Moisés. Ahora un niño caminaba por las calles llevando el mensaje de que esa relación estaba rota, que el divorcio entre Dios e Israel era inminente. 3 niños, 3 sentencias: Jezreel, Lo-ruhamá y Lo-ammi. Sus nombres eran recordatorios constantes de que las acciones tienen consecuencias, de que la infidelidad no queda sin respuesta. Los primeros versículos del capítulo 2 muestran un cambio dramático. Dios habla de un futuro donde los nombres serían revertidos, donde Lo-ammi se convertiría en Ammi, pueblo mío, y Lo-ruhamá en Ruhamá, compadecida. Pero antes de llegar a ese futuro glorioso, la historia tenía que pasar por el valle más oscuro. El versículo 2 del capítulo 2 inicia con una orden impactante: «Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos». Aquí vemos que Gomer había abandonado su hogar. La esposa de Oseas, la madre de sus hijos, había regresado a su vida anterior. No era una separación silenciosa o discreta. El texto habla de fornicaciones y adulterios de manera abierta. Gomer no solo se había ido, sino que había vuelto a prostituirse, probablemente buscando a sus amantes anteriores, aquellos que en su mente le proporcionaban placer y beneficios materiales. Este drama personal de Oseas era exactamente el drama que Dios vivía con Israel. La nación había abandonado a Jehová, su esposo espiritual, para correr tras los Baales. Creían que estos dioses cananeos les daban la lluvia, las cosechas, el vino y el aceite. Se habían olvidado por completo de quién realmente proveía para ellos. Oseas vivía con el corazón destrozado, pero su dolor personal era solo un reflejo diminuto del dolor de Dios. Cada vez que el profeta buscaba a su esposa y no la encontraba en casa, cada vez que sabía que estaba con otro hombre, experimentaba una fracción de lo que Dios sentía al ver a su pueblo arrodillado ante ídolos de madera y piedra. La traición de Gomer no era solo un pecado personal contra su esposo, era una lección visual para toda la nación. Los vecinos de Oseas podían señalar y murmurar sobre su matrimonio roto, pero al hacerlo estaban señalando su propio pecado nacional, su propia infidelidad colectiva hacia el Dios que los había sacado de Egipto. En el versículo 3 del capítulo 2, Dios declara las consecuencias de la infidelidad. No sea que yo la despoje y desnude, y la ponga como el día en que nació, y la haga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. El lenguaje es crudo y directo. La esposa infiel sería expuesta públicamente, despojada de todo lo que la cubría y protegía. El versículo 4 continúa: «Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución». Los hijos, productos de la infidelidad, también sufrirían las consecuencias. No habría excepciones. No habría protección especial para los inocentes nacidos en medio del adulterio.
Luego viene la explicación del comportamiento de la esposa infiel. El versículo 5 expone su razonamiento. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Aquí está el corazón del problema. Gomer, como Israel, había decidido que sus amantes eran sus proveedores. Había confundido la fuente de sus bendiciones. Creía que el pan, el agua, la lana, el lino, el aceite y la bebida venían de aquellos con quienes se prostituía, no de su esposo legítimo. Esta era exactamente la mentira que Israel había creído. La nación pensaba que los Baales les daban las cosechas, que los rituales de fertilidad en los lugares altos garantizaban la lluvia, que los sacrificios a los ídolos aseguraban la prosperidad. Habían olvidado por completo que Jehová era quien abría los cielos, quien enviaba las lluvias en su tiempo, quien bendecía el trabajo de sus manos. El versículo 6 muestra la respuesta de Dios. Por tanto, he aquí yo cercaré tu camino con espinos y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Dios pondría obstáculos en el camino de la esposa infiel. No la dejaría correr libremente hacia sus amantes. Haría que el adulterio fuera difícil, doloroso, lleno de barreras. Y el versículo 7 describe lo que sucedería. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. La frustración la llevaría al arrepentimiento. Solo cuando sus amantes la decepcionaran completamente, cuando viera que ellos no podían darle lo que prometían, solo entonces consideraría regresar a su esposo. El versículo 8 del capítulo 2 revela la ironía trágica de toda la situación. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aquí está Dios, el verdadero proveedor, señalando que todo lo que Israel tenía venía de él. El trigo, el vino, el aceite, incluso la plata y el oro que usaban para hacer ídolos a Baal, todo era regalo de Jehová. Imagina la ironía. Dios les daba prosperidad, y ellos usaban esa prosperidad para adorar a otros dioses. Era como si un esposo trabajara arduamente para darle joyas a su esposa, y ella las usara para impresionar a sus amantes. El insulto era doble. No solo lo traicionaban, sino que lo hacían con los recursos que él mismo había provisto. Por eso el versículo 9 anuncia el despojamiento. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios retiraría sus bendiciones. El ciclo de las cosechas se rompería. El trigo no vendría en su tiempo esperado. El vino no fluiría en su temporada. La lana y el lino, las materias básicas para vestirse y protegerse del frío, desaparecerían. El versículo 10 intensifica el juicio. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. La vergüenza sería pública. Todos verían la desnudez de Israel, su vulnerabilidad, su fracaso. Y aquellos amantes, los Baales que supuestamente proveían y protegían, no podrían hacer nada. Quedarían expuestos como dioses falsos, sin poder, sin capacidad de rescate. El versículo 11 anuncia el fin de las celebraciones. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Las fiestas religiosas de Israel, que debían ser celebraciones alegres de la bondad de Dios, serían eliminadas. No habría más música en el templo, no más danzas en las plazas, no más reuniones festivas. El silencio del juicio reemplazaría la alegría de la adoración. Y en el versículo 12, Dios declara: «Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi paga son,
paga que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Los viñedos y los huertos de higos, símbolos de prosperidad y estabilidad en Israel, serían destruidos. Israel había dicho que estos eran pagos de sus amantes, pero Dios los convertiría en tierra salvaje, en lugares donde solo los animales vagaban. El versículo 13 resume el pecado y el castigo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. El problema central no era solo que adoraban a Baal, sino que se habían olvidado de Jehová. El olvido es peor que la rebelión activa. Es la indiferencia, la amnesia espiritual, el borramiento completo de quien realmente importa. Pero justo cuando el juicio alcanza su punto más oscuro, la voz de Dios cambia de tono. El versículo 14 del capítulo 2 comienza con una palabra de esperanza. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto era el lugar del noviazgo original entre Dios e Israel. Fue allí, después del éxodo de Egipto, donde la nación dependió completamente de Jehová para cada comida, cada gota de agua, cada paso del viaje. El desierto era donde no había distracciones, donde no había otros dioses, donde la relación era pura y directa. Dios promete llevar a Israel de regreso a ese lugar, no como castigo adicional, sino como un nuevo comienzo. En el desierto, lejos de las ciudades con sus templos a Baal, lejos de la prosperidad que había causado el olvido, Dios hablaría al corazón de su pueblo. Sería una conversación íntima, como un esposo que busca reconquistar a su esposa. El versículo 15 continúa la promesa. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El valle de Acor tenía un nombre que significaba tribulación o problema. Fue el lugar donde Acán pecó y trajo derrota a Israel en los días de Josué. Pero Dios promete transformar ese valle de problemas en una puerta de esperanza. Israel cantaría nuevamente, no cantos forzados o rituales vacíos, sino el canto espontáneo del amor restaurado, como cuando eran jóvenes en su relación con Dios, como cuando acababan de ser liberados de Egipto y cantaron junto al Mar Rojo la canción de victoria de Moisés. El versículo 16 trae un cambio de nombre significativo. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ishi significa mi esposo, mientras que Baali significa mi señor o mi amo. Aunque ambas palabras podían usarse para referirse a un esposo, Baali sonaba demasiado parecido a Baal. Dios quería una relación de intimidad, no de distancia formal. Quería ser visto como esposo amado, no como amo temido. El versículo 17 promete limpieza completa, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. No solo dejarían de adorar a los Baales, sino que sus nombres serían borrados del vocabulario. El olvido completo reemplazaría la adoración anterior. El versículo 18 extiende la paz más allá de Israel. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. La restauración no sería solo espiritual, sino completa. Incluso la creación entraría en armonía. No habría más amenazas de animales salvajes, no más guerras, no más armas. El sueño sería tranquilo, sin pesadillas de invasión o destrucción. Los versículos 19 y 20 presentan votos matrimoniales renovados.
y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Este nuevo matrimonio sería eterno, fundamentado en cualidades divinas: justicia, juicio correcto, bondad amorosa, misericordia y fidelidad absoluta. Y el resultado sería conocimiento verdadero de quién es Jehová. El capítulo 3 comienza con otra orden divina impactante. El versículo 1 dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Gomer había caído tan bajo en su adulterio que ahora pertenecía a otro hombre. Estaba en una situación de esclavitud, quizás vendida por deudas o atrapada en su estilo de vida. Y Dios le ordena a Oseas que vaya y la ame nuevamente, que la recupere. Las tortas de pasas mencionadas eran ofrendas usadas en la adoración a los ídolos, un detalle que conecta el adulterio de Gomer con la idolatría de Israel. El versículo 2 registra la obediencia de Oseas. La compré entonces para mí por 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Oseas tuvo que pagar por su propia esposa. 15 piezas de plata era aproximadamente la mitad del precio de un esclavo según la ley mosaica. El homer y medio de cebada completaba el precio. Era una suma que mostraba tanto el bajo valor al que Gomer había caído como el sacrificio que Oseas estaba dispuesto a hacer. Imagina la humillación de Oseas, un profeta de Dios, pagando para recuperar a su esposa adúltera de las manos de otro hombre. Pero esta humillación tenía un propósito profético. Mostraba exactamente lo que Dios estaba dispuesto a hacer por Israel: pagar un precio, hacer un sacrificio para redimir a un pueblo que no lo merecía. El versículo 3 establece los términos de la restauración. Y le dije: Tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Había condiciones. Gomer tendría que esperar, vivir en castidad, no buscar otros hombres. Y Oseas también se comprometía a la fidelidad mutua. Era un período de prueba, de restauración gradual de la confianza, de sanidad del daño causado. El versículo 4 del capítulo 3 traduce el matrimonio de Oseas y Gomer directamente a la situación de Israel. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Este versículo describe un tiempo de espera disciplinaria. Israel perdería todo lo que definía su identidad nacional y religiosa. Sin rey no habría gobierno propio, sin príncipe no habría línea de sucesión o esperanza dinástica. Sin sacrificio no habría manera de acercarse a Dios según el sistema establecido. Sin estatua se refiere a los pilares sagrados que usaban en la adoración. Sin efod, el sacerdocio estaría ausente. Sin terafines, incluso sus ídolos domésticos desaparecerían. Sería un tiempo extraño. Israel no estaría adorando a Jehová correctamente, pero tampoco estaría adorando a los ídolos. Estarían en un limbo espiritual, esperando, siendo purificados por la ausencia misma de todo lo que antes definía su vida religiosa. Este período correspondía al exilio que vendría. Cuando los asirios y luego los babilonios llevaran a Israel y Judá cautivos, experimentarían exactamente esta situación. Lejos de su tierra, sin templo, sin sacrificios, sin reyes, tendrían que aprender a relacionarse con Dios de una manera completamente nueva. El versículo 5 cierra el capítulo con esperanza. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días.
La palabra clave es después. Después del juicio, después del exilio, después del tiempo de espera y purificación, vendría el retorno. No solo un retorno geográfico a la tierra, sino un retorno espiritual a Jehová. Buscarían a su Dios con sinceridad renovada. La mención de David su rey es profética. No se refiere al David histórico, que ya había muerto hacía siglos, sino al descendiente de David que vendría, al Mesías prometido que restauraría el reino de manera perfecta y eterna. Y temerían a Jehová, pero no con terror paralizante, sino con reverencia amorosa. Temerían a su bondad, una frase hermosa que captura la paradoja del temor reverente ante un Dios cuya naturaleza esencial es la bondad. Este retorno sucedería en el fin de los días, una frase que apunta hacia el tiempo del cumplimiento final de todas las promesas de Dios. El capítulo 4 abre con una convocatoria judicial. El versículo 1 declara: «Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra». Esta no era una conversación casual, era una demanda formal, un caso legal donde Dios presentaba cargos contra su pueblo. Los cargos eran específicos y devastadores. No había verdad, lo que significaba que la honestidad había desaparecido de las relaciones entre las personas. No había misericordia, ese amor leal y comprometido que debía caracterizar al pueblo de Dios. Y lo más grave, no había conocimiento de Dios. No se trataba solo de información, sino de una relación íntima y real con Jehová que había sido completamente abandonada. El versículo 2 describe la evidencia del caso: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. La sociedad israelita se había descompuesto moralmente. Los 10 mandamientos, la base de su código ético, eran violados constantemente. El perjurio rompía el 9º mandamiento. Mentir destruía la confianza comunitaria. Matar violaba el 6º mandamiento. Hurtar el 8º y adulterar el 7º. Los homicidios eran tan frecuentes que se sucedían uno tras otro, como una cadena interminable de violencia. El versículo 3 muestra las consecuencias ecológicas del pecado, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. El pecado humano no afectaba solo a las personas. La tierra misma sufría, los animales se debilitaban, las aves del cielo perecían, incluso los peces en el mar morían. Era como si toda la creación gimiera bajo el peso de la maldad humana. El versículo 4 establece un límite importante. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Dios advierte que no era momento para que las personas se acusaran unas a otras. El problema era tan profundo y generalizado que todos eran culpables. La nación entera había llegado al punto de resistirse incluso a los sacerdotes, quienes supuestamente debían guiarlos en el camino correcto. El versículo 5 anuncia juicio tanto de día como de noche. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. No habría momento de seguridad. El día traería caída, y la noche también. Los profetas falsos, que debían ser guías espirituales, caerían junto con el pueblo, y la madre, probablemente una referencia a la nación misma o a Samaria, su capital, sería destruida. El versículo 6 revela la raíz del problema. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ignorancia no era inocente.
Era una ignorancia intencional, un rechazo deliberado del conocimiento de Dios. Habían desechado las enseñanzas divinas, habían olvidado la Torá. Por eso, Dios también los olvidaría a ellos y a sus descendientes. El versículo 7 del capítulo 4 expone la ironía trágica del liderazgo. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Cuanto más crecían en número y prestigio, más pecaban. La prosperidad y el poder, en lugar de producir gratitud, habían generado arrogancia y rebelión. Dios promete convertir su gloria en vergüenza. El versículo 8 revela la corrupción económica del sacerdocio. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Los sacerdotes se habían vuelto parásitos espirituales. Se alimentaban literalmente del pecado del pueblo, probablemente refiriéndose a las ofrendas por el pecado que debían presentarse constantemente debido a la maldad generalizada. En lugar de buscar la santidad del pueblo, deseaban que siguieran pecando porque eso significaba más ingresos para ellos. El versículo 9 declara igualdad en el juicio, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. No habría favoritismo. Los líderes religiosos sufrirían el mismo destino que aquellos a quienes habían guiado mal. La responsabilidad del liderazgo no les daría escape del castigo, sino que lo haría más severo. Los versículos 10 y 11 describen la futilidad que vendría. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Habría abundancia sin satisfacción, placer sin gozo duradero. Los actos de prostitución no producirían descendencia. El vino y las bebidas alcohólicas habían nublado su capacidad de pensar correctamente y tomar buenas decisiones. El versículo 12 muestra la ridiculez de su idolatría. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Consultaban pedazos de madera como si pudieran hablar. Los ídolos tallados se habían convertido en sus consejeros. Este espíritu de fornicaciones no era solo inmoralidad sexual, sino infidelidad espiritual que los había llevado a abandonar completamente al Dios verdadero. El versículo 13 detalla sus prácticas paganas. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Los lugares altos, bajo árboles frondosos, se habían convertido en centros de adoración idolátrica. Y estas prácticas religiosas incluían prostitución ritual, donde las hijas y nueras participaban en actos sexuales como parte del culto a la fertilidad. Pero el versículo 14 contiene un giro sorprendente. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Dios no castigaría a las mujeres porque los hombres eran igualmente culpables. Los padres y esposos participaban con prostitutas culticas y sacrificaban con malas mujeres, probablemente prostitutas del templo. El pueblo entero había perdido el entendimiento moral y espiritual. El versículo 15 advierte específicamente a Judá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Aunque Israel estaba perdido en idolatría, Judá todavía tenía oportunidad de no seguir el mismo camino. Gilgal y Bet-Aven, que significa casa de vanidad, un nombre burlón para Betel o casa de Dios, eran centros de adoración corrupta,
Incluso jurar en el nombre de Jehová en esos lugares era hipocresía. El versículo 16 del capítulo 4 usa una metáfora animal. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Israel se comportaba como una vaca joven rebelde que rechaza el yugo, que se resiste a ser guiada. Dios pregunta retóricamente si puede pastorear a un pueblo tan terco como si fueran corderos obedientes en pastos amplios. La respuesta implícita es no. El versículo 17 da una sentencia de abandono. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín, la tribu más grande del reino del norte, representaba a todo Israel. Estaban tan comprometidos con sus ídolos que Dios ordena simplemente dejarlos. Era como un médico que declara un caso sin esperanza. Si querían sus ídolos, que los tuvieran, junto con todas las consecuencias. El versículo 18 describe su degradación. Su bebida se corrompió, fornicaron pertinazmente, sus príncipes amaron lo que es vergonzoso. Incluso su manera de beber se había vuelto corrupta, probablemente refiriéndose a borracheras rituales en festivales paganos. La fornicación era persistente, continua, sin arrepentimiento. Y los líderes políticos, los príncipes, amaban activamente la vergüenza en lugar de huir de ella. El versículo 19 concluye el capítulo con una imagen poderosa. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Serían barridos como por un viento fuerte, sus alas atadas, incapaces de controlar su destino. Todos sus sacrificios a los ídolos en los que habían depositado tanta esperanza, solo les traerían vergüenza cuando demostraran ser completamente inútiles. El capítulo 5 continúa explorando este espíritu de prostitución. El versículo 3 declara: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No podían esconder nada de Dios. Él conocía cada acto de infidelidad, cada momento de idolatría. La contaminación era total, penetrante, afectando toda la identidad nacional. El versículo 4 explica por qué no podían volver. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. El problema no era solo sus acciones externas, sino algo interno, espiritual. Este espíritu de fornicación residía dentro de ellos, controlando sus pensamientos y decisiones. No conocían a Jehová, no en el sentido relacional profundo que Dios deseaba. El versículo 5 del capítulo 5 presenta un testigo singular. La soberbia de Israel testifica contra él en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Su propio orgullo era el testigo principal en el juicio divino. No hacía falta buscar evidencia externa. La arrogancia de Israel, visible en su rostro, en su actitud, en sus decisiones políticas y religiosas, los condenaba. Este orgullo los hacía tropezar continuamente, y ahora incluso Judá, que había sido advertido, comenzaba a seguir el mismo camino de caída. El versículo muestra cómo el pecado es contagioso, cómo el mal ejemplo de uno arrastra a otros. El versículo 6 describe intentos religiosos vacíos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Llegaría el momento del pánico, cuando buscarían a Dios desesperadamente, trayendo sacrificios de ovejas y ganado. Pero sería demasiado tarde. Los rituales sin arrepentimiento genuino no funcionarían. Dios se había apartado de ellos porque ellos primero se apartaron de él. El versículo 7 acusa: Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades.
habían sido infieles, habían traicionado el pacto matrimonial espiritual con Dios. Los hijos extraños podrían referirse a niños nacidos de matrimonios mixtos con paganos o a una generación criada en idolatría. La destrucción vendría rápidamente, en el espacio de un mes lunar, devastando tanto a las personas como a sus tierras. Los versículos 8 y 9 anuncian invasión militar. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, dad alarma en Bet-Aven, a tu espalda, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Las ciudades fronterizas debían sonar las alarmas. El enemigo venía. Benjamín, la tribu más pequeña, oiría la advertencia desde atrás, rodeados por el peligro. Efraín quedaría desolado. Lo que Dios declaraba no era amenaza vacía, sino verdad absoluta que se cumpliría. El versículo 10 compara a los líderes con ladrones. Los príncipes de Judá fueron como los que mueven linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mover los linderos era robar tierra, una práctica prohibida explícitamente en la ley. Los gobernantes de Judá estaban violando los límites establecidos, tanto literales como morales. La ira de Dios se derramaría sobre ellos como agua abundante e imparable. El versículo 11 describe el estado de Efraín. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Estaban siendo oprimidos, aplastados bajo el peso de malas decisiones judiciales y políticas. ¿Por qué? Porque eligieron seguir cosas vacías, sin sustancia, sin valor real. Habían cambiado lo eterno por lo temporal, lo verdadero por lo falso. El capítulo 6 comienza con palabras que parecen arrepentimiento. El versículo 1 dice, «Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará». El pueblo reconoce que Dios es quien los ha herido en juicio, pero también quien puede sanarlos. Hay un llamado a volver, a regresar a Jehová. El versículo 2 expresa confianza en restauración rápida. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esperaban una recuperación casi instantánea, 2 o 3 días y todo estaría bien nuevamente. Vivirían en la presencia de Dios como si nada hubiera pasado. El versículo 3 continúa con determinación aparente. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Prometen conocer a Dios, perseguir ese conocimiento. Comparan su venida con el amanecer inevitable y con las lluvias necesarias para las cosechas. Pero el versículo 4 revela el problema con este arrepentimiento. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios responde con frustración. Su amor, su lealtad, su devoción era superficial y temporal. Como el rocío que aparece al amanecer, pero desaparece con el primer rayo de sol, así era su compromiso. Presente por un momento, evaporado al siguiente. El versículo 5 explica la severidad del juicio profético. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Dios había enviado profetas con mensajes cortantes, palabras que actuaban como espadas. El juicio era claro como la luz del día, sin ambigüedad. El versículo 6 declara lo que Dios realmente quiere. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta es una de las declaraciones más importantes del libro. Dios no estaba impresionado con rituales religiosos elaborados. Quería esed, amor leal y comprometido.
Quería relación genuina, conocimiento íntimo de quién es Él, no solo ceremonias externas. El versículo 7 acusa de quebrantamiento del pacto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Como Adán en el Edén, Israel había violado el acuerdo establecido. La referencia podría también ser a un lugar llamado Adán, pero la comparación con el primer hombre refuerza cómo el quebrantamiento del pacto es un patrón humano antiguo. El versículo 8 del capítulo 6 señala ciudades específicas. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, ensuciada de sangre. Galaad, que debía ser un lugar de refugio, se había convertido en centro de maldad. Estaba manchada con sangre inocente, probablemente por asesinatos y violencia sistemática. El versículo 9 describe crímenes del sacerdocio, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Los sacerdotes, que debían proteger y enseñar, se habían convertido en bandidos. Formaban pandillas que emboscaban viajeros en el camino a Siquem, asesinando y robando. Era una abominación total, una inversión completa de su llamado. El versículo 10 resume el horror. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Dios había visto todo. La casa de Israel, que debía ser santa, estaba llena de impureza moral y espiritual. La fornicación de Efraín había contaminado a toda la nación. El versículo 11 advierte también a Judá. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver de la cautividad a mi pueblo. Judá no escaparía. Aunque Israel del norte caería primero, Judá también enfrentaría su propia cosecha de juicio. La referencia al volver de la cautividad es compleja, posiblemente indicando que incluso en la restauración futura habría ajuste de cuentas. El capítulo 7 abre con frustración divina. El versículo 1 dice: Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. Cada vez que Dios intentaba sanar, aparecía más pecado. Era como pelar una cebolla de maldad. Cada capa revelaba otra debajo. Los robos eran internos y externos, una sociedad completamente corrupta. El versículo 2 describe su ceguera espiritual. Y no consideran en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mi rostro están. No pensaban que Dios recordaba o veía sus acciones. Pero cada obra mala los rodeaba como evidencia acumulada. Todo estaba directamente frente al rostro de Dios, imposible de esconder. El versículo 3 muestra complicidad política. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Los gobernantes se deleitaban con las noticias de maldad. Las mentiras eran entretenimiento para los líderes. El gobierno entero estaba construido sobre falsedad y corrupción moral. El versículo 11 del capítulo 7 introduce la metáfora de una paloma. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Las palomas son conocidas por su falta de astucia. Efraín volaba de un lado a otro buscando seguridad política, primero pidiendo ayuda a Egipto, luego corriendo hacia Asiria. Era diplomacia errática, desesperada, sin estrategia real. El versículo 12 anuncia consecuencias. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dios atraparía a esta paloma tonta en su red. Caerían del cielo como pájaros cazados. El castigo no sería sorpresa, había sido anunciado repetidamente en sus asambleas religiosas. El versículo 13 expresa lamento divino. ¡Ay de ellos, porque se apartaron de mí!
Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Hay tristeza genuina en la voz de Dios. Se habían alejado, habían elegido rebelión. Dios los había redimido de Egipto, y en respuesta inventaban mentiras sobre él, distorsionando su carácter y sus acciones. El versículo 14 describe su religiosidad vacía. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregan, se rebelaron contra mí. Sus gritos en momentos de necesidad no eran oración genuina. Gritaban en sus camas por angustia, pero sus corazones no buscaban a Dios. Se reunían para conseguir grano y vino nuevo, probablemente en rituales paganos de fertilidad, mientras simultáneamente se rebelaban contra Jehová. El versículo 15 muestra ingratitud. Y yo los adiestré y fortalecí sus brazos, y contra mí pensaron mal. Dios había sido su entrenador, fortaleciendo sus capacidades militares y nacionales. Pero ellos usaron esa fuerza que Dios les dio para planear maldad contra él mismo. Era traición refinada. El versículo 16 concluye con una acusación final. Se volvieron, mas no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Se volteaban, cambiaban de dirección, pero nunca hacia Dios. Eran como un arco defectuoso que dispara flechas en direcciones equivocadas. Sus líderes caerían por espada debido a su arrogancia verbal, y Egipto, ese aliado que buscaban, se burlaría de ellos. El versículo 4 del capítulo 7 introduce una metáfora de panadería. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se leude. Todos, sin excepción, eran adúlteros, no solo en sentido sexual, sino espiritual. Ardían como un horno calentado por un panadero, con pasiones descontroladas que hervían dentro de ellos. El versículo 5 describe festivales de corrupción. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. En celebraciones reales, los líderes se emborrachaban hasta enfermarse. El rey participaba con burladores y mofadores, degradando la dignidad de su posición. El versículo 6 desarrolla la metáfora del horno. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Sus corazones eran como hornos donde planeaban conspiraciones. Durante la noche, mientras el panadero dormía, el fuego seguía ardiendo lentamente. Por la mañana, estallaba en llamas vivas, listos para ejecutar sus planes malvados. El versículo 7 revela asesinatos políticos. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. El calor de sus pasiones había consumido a sus propios jueces. Hubo múltiples asesinatos de reyes, una sucesión de golpes de Estado y conspiraciones. Y en medio de todo este caos político, ninguno buscaba a Dios. El versículo 8 introduce otra metáfora culinaria. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es torta no volteada. Se habían mezclado tanto con las naciones paganas que perdieron su identidad distintiva. Y como una torta que no se voltea en el fuego, estaban quemados por un lado y crudos por el otro, completamente inservibles, ni una cosa ni la otra. El versículo 9 describe deterioro no reconocido. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Las naciones extranjeras estaban consumiendo la vitalidad de Israel, pero no se daban cuenta. Habían envejecido prematuramente, con canas prematuras, señales de debilidad,
y permanecían ciegos a su propia condición. El versículo 10 repite la acusación anterior, y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. A pesar de todas las señales, toda la evidencia acumulada, toda la decadencia visible, el orgullo seguía dominándolos. No se volvían a Dios ni lo buscaban, incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor. El capítulo 8 comienza con una orden urgente. El versículo 1 declara: «Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley». Era una alarma de invasión. El profeta debía tocar la trompeta de advertencia con toda la fuerza de sus pulmones. Un águila se acercaba, no cualquier águila, sino un ave de rapiña que representaba al enemigo devastador que vendría contra el templo y la nación. Este águila era Asiria, la superpotencia militar de la época. Venía en picada, rápida y mortal. La razón era clara. Israel había quebrantado el pacto con Dios y se había rebelado contra su ley. No había excusas, no había malentendidos. La violación era completa y la consecuencia inevitable. El versículo 2 muestra la hipocresía de Israel. «A mí clamarán, Dios mío, te hemos conocido, Israel». En el momento de crisis, cuando el águila ya estuviera sobre ellos, gritarían a Dios. Dirían que lo conocían, que eran su pueblo. Pero estas palabras vendrían demasiado tarde, sin arrepentimiento genuino, solo pánico desesperado. El versículo 3 responde a ese clamor falso. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Habían rechazado lo bueno, las cosas que Dios les ofrecía, su presencia, su ley, su protección. Ahora el enemigo los perseguiría como un depredador persigue a su presa. Era una persecución sin escape. El versículo 4 expone su caos político. Ellos establecieron reyes, pero no por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Los golpes de Estado eran frecuentes en Israel. Nombraban reyes sin consultar a Dios, elegían líderes según sus propios intereses políticos, y con sus recursos de plata y oro, lo primero que hacían era fabricar ídolos, objetos que garantizaban su propia destrucción. El versículo 5 del capítulo 8 señala directamente al símbolo más infame: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi ira contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de alcanzar purificación? El becerro de oro en Samaria no era nuevo. Jeroboam I lo había establecido siglos atrás, cuando dividió el reino, colocando becerros de oro en Betel y Dan para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar. Este becerro se había convertido en el símbolo nacional de la rebelión religiosa. La ira de Dios ardía contra ellos por esta abominación continua. La pregunta divina era penetrante. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran ser limpios? ¿Existía alguna esperanza de purificación? El versículo 6 ridiculiza la fabricación del ídolo. Porque de Israel es también esto, y artífice lo hizo. No es Dios, porque en pedazos será deshecho el becerro de Samaria. Era absurdo. Un artesano israelita había fabricado el becerro con sus propias manos. ¿Cómo podía un objeto creado por humanos ser Dios? La promesa era que este becerro sería destrozado en pedazos, reducido a fragmentos inútiles. El versículo 7 presenta un proverbio agrícola. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Habían plantado semillas de viento, es decir, cosas vacías, sin sustancia. La cosecha sería un torbellino destructivo. No habría grano para cosechar, no habría harina para hacer pan, y si acaso algo creciera, los extranjeros vendrían y lo devorarían.
El versículo 8 declara su derrota total. Será devorado Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Israel sería consumido completamente. Entre las naciones sería como un plato roto o un jarrón agrietado que nadie quiere, sin valor, descartado, olvidado. El versículo 9 los compara con un animal obstinado, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Habían corrido hacia Asiria como un burro salvaje que va solo por su camino. Pero la imagen es más degradante. Efraín había pagado por amantes políticos, había sobornado a otras naciones para conseguir alianzas, prostituyéndose diplomáticamente. El versículo 10 anuncia que los reuniría para juicio. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. A pesar de todas sus alianzas compradas, Dios los reuniría no para bendición sino para castigo. Sufrirían bajo el peso de reyes extranjeros y príncipes opresores. El versículo 11 del capítulo 8 revela la perversión religiosa. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. La repetición es intencional. Construyeron muchos altares, pero estos altares, en lugar de acercarlos a Dios, se convirtieron en instrumentos de pecado. Cada altar era otro lugar de idolatría, otra ofensa contra Jehová. El versículo 12 muestra el rechazo de la ley divina. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Dios había dado su ley escrita, instrucciones maravillosas y detalladas sobre cómo vivir. Pero Israel las trataba como si fueran documentos extranjeros, algo ajeno a su cultura, irrelevante para su vida. La Torá, regalo precioso de Dios, era vista como algo extraño. El versículo 13 critica sus sacrificios. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiere Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Ofrecían sacrificios en abundancia, mataban animales, comían la carne ceremonialmente. Pero Dios no aceptaba nada de eso. El ritual sin corazón era repugnante, se acordaría de cada pecado y los castigaría. La referencia a volver a Egipto era profética y terrible. Regresarían a la esclavitud. El versículo 14 concluye el capítulo con sentencia de fuego. Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Israel había olvidado al Creador, al que los formó como nación. En su lugar construyeron templos paganos. Judá, por su parte, multiplicó fortalezas militares, confiando en muros de piedra. Pero Dios enviaría fuego que devoraría todo, ciudades, palacios, fortificaciones. Nada resistiría. El capítulo 9 abre con una orden impactante. El versículo 1 dice: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Mientras otras naciones celebraban sus festivales de cosecha con alegría, Israel no debía hacerlo. No tenían razón para regocijarse. Habían actuado como prostituta espiritual, amando el pago que creían recibir de los Baales en cada era de trigo. El versículo 2 anuncia hambre. La era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto. Los lugares donde se procesaba el grano y se hacía el vino no producirían suficiente para alimentarlos. El vino nuevo, símbolo de celebración y abundancia, les faltaría por completo. El versículo 3 declara el exilio. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. La tierra prometida ya no sería su hogar.
Efraín regresaría a Egipto, no literal, sino simbólicamente, a esclavitud, y también irían a Asiria. Allí comerían comida impura, alimentos que la ley prohibía, perdiendo incluso su identidad ritual. El versículo 4 describe la pérdida de adoración. No harán libaciones de vino a Jehová, ni él se complacerá en sus sacrificios. Serán para ellos como pan de enlutados. Todos los que lo comieren serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos solamente para sí mismos, y no entrará en la casa de Jehová. No podrían ofrecer libaciones de vino a Dios. Sus sacrificios serían rechazados. Su comida sería como el pan que se come en funeral, contaminado por contacto con muerte. Comerían solo para sobrevivir, sin ningún acto de adoración aceptable. El versículo 5 pregunta sobre festivales perdidos. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Cómo celebrarían las fiestas ordenadas por Dios cuando estuvieran lejos de su tierra? Las festividades que definían su calendario y su identidad religiosa serían imposibles de observar correctamente en tierra extranjera. El versículo 6 pinta un cuadro desolador. Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. La plata preciada de ellos la heredará la ortiga, y espino crecerá en sus moradas. Huirían de la destrucción, pero Egipto solo los recibiría para muerte. Memphis, ciudad de tumbas y pirámides, sería su cementerio. Sus casas en Israel quedarían abandonadas, con ortigas y espinos creciendo donde antes había vida y prosperidad. El versículo 7 del capítulo 9 anuncia que el tiempo había llegado. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Los días de juicio no eran futuros distantes, habían llegado. Israel lo sabría por experiencia propia. Los falsos profetas que habían dado mensajes de paz y seguridad serían expuestos como necios e insensatos. La razón de todo era la abundancia de maldad y el gran odio que habían cultivado. El versículo 8 describe al verdadero profeta. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Efraín debía ser vigilante junto con Dios, pero en cambio el profeta verdadero era perseguido. Ponían trampas para atraparlo en todos sus caminos. Incluso en la casa de Dios, el templo, había odio contra los mensajeros de verdad. El versículo 9 recuerda Gabaa. Llegaron hasta lo más bajo, se corrompieron como en los días de Gabaa. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus pecados. La corrupción había alcanzado el nivel de los días de Gabaa, un evento horrible registrado en Jueces capítulos 19-21, donde una violación en grupo llevó a una guerra civil. Ese nivel de depravación había regresado y Dios no lo olvidaría. El versículo 10 contrasta el pasado con el presente. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Al principio, cuando Dios encontró a Israel en el desierto, eran como uvas frescas en tierra árida, como el primer higo de la temporada, algo precioso y delicioso. Pero luego vinieron a Baal Peor, donde se involucraron en inmoralidad y adoración pagana. Se volvieron tan repugnantes como los ídolos que amaban. El versículo 11 anuncia esterilidad. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Su gloria, probablemente su población creciente, se iría volando como un pájaro que escapa.
No habría bebés naciendo, no habría mujeres embarazadas, ni siquiera concepciones. La nación enfrentaría extinción demográfica. El versículo 12 intensifica la maldición. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Incluso si algunos niños lograban crecer, serían quitados, probablemente por guerra o enfermedad. La presencia de Dios se apartaría de ellos y esa ausencia sería la mayor tragedia. El versículo 13 compara con Tiro. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situada en lugar deleitoso, pero Efraín sacará sus hijos al matadero. Tiro era una ciudad hermosa y próspera. Efraín había tenido potencial similar, pero en lugar de prosperidad continua, sacarían a sus propios hijos para ser masacrados en guerra. El versículo 14 contiene una oración terrible. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar, dales matriz que aborte y pechos enjutos. El profeta, abrumado por lo que ve venir, pide que sea rápido y menos doloroso. Mejor que las mujeres aborten que criar hijos que serán asesinados. Mejor pechos secos que alimentar bebés destinados al matadero. El versículo 15 señala a Gilgal como lugar de rechazo. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la malicia de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Gilgal, que debía ser un lugar de consagración, se había vuelto centro de maldad. Allí Dios comenzó a rechazarlos. Los expulsaría de su casa como se expulsa a un inquilino problemático. El amor divino se retiraría. Todos sus líderes eran traidores. El versículo 16 usa metáfora de planta. Efraín fue herido. Se secó su raíz, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Como una planta con raíz dañada, Efraín no produciría más fruto. Incluso si concebían, los hijos más preciados morirían. El versículo 17 concluye con sentencia de vagabundeo. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Dios los rechazaría completamente porque no escucharon su voz. Vagarían sin hogar permanente entre las naciones, dispersos, sin identidad clara, perdidos entre los pueblos del mundo. El capítulo 11 cambia dramáticamente de tono. El versículo 1 revela el corazón paternal de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios mira hacia atrás, recordando cuando Israel era joven como nación. Había amor genuino, amor de padre por hijo. El éxodo de Egipto no fue solo un evento político o militar, fue un padre llamando a su hijo para sacarlo de esclavitud. Este versículo es profundamente tierno. Dios se identifica como padre amoroso que rescató a su hijo cuando estaba indefenso. Israel no se liberó a sí mismo. Fue llamado, fue sacado por iniciativa divina. El versículo 2 expresa frustración paternal. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Pero el hijo no correspondió al amor del padre. Mientras más Dios llamaba, más se alejaban. Era una relación inversa. El llamado divino producía alejamiento humano, y ese alejamiento los llevaba directamente a los Baales y a los ídolos, quemando incienso a objetos sin vida. El versículo 3 del capítulo 11 contiene una de las imágenes más hermosas de toda la Biblia. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Dios era como un padre enseñando a su hijo pequeño a caminar, sosteniéndolo de los brazos para que no cayera, guiando cada paso tembloroso. Esta imagen es íntima y vulnerable. No es Dios como guerrero o juez, sino como padre paciente en el proceso más simple y fundamental, enseñar a caminar.
Pero la tragedia está en la última frase. No reconocieron que era Dios quien los cuidaba. Pensaron que caminaban solos, que su éxito era propio. El versículo 4 continúa con metáforas de cuidado. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Las cuerdas humanas y cuerdas de amor contrastan con cadenas de esclavitud. Dios guiaba con gentileza, con amor, no con fuerza bruta. Era como quien quita el yugo pesado del cuello de un animal de trabajo para darle descanso, y alimentaba, ponía comida delante de ellos, proveyendo constantemente para sus necesidades. El versículo 5 del capítulo 11 anuncia el exilio inevitable. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. No regresarían literalmente a Egipto, pero experimentarían algo peor. Asiria sería su nuevo amo. La razón era su rechazo persistente de volverse a Dios. Habían tenido oportunidad tras oportunidad, pero eligieron continuar en rebelión. El versículo 6 describe destrucción militar. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Las espadas asirias caerían sobre cada ciudad. Las aldeas pequeñas serían devoradas por la guerra. Y todo porque siguieron sus propios planes en lugar de buscar dirección divina. El versículo 7 muestra obstinación. Entre tanto, está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El pueblo estaba pegado, adherido a la rebelión como algo que no podían soltar. Aunque usaban el nombre correcto para Dios, el Altísimo, sus palabras eran vacías. Nadie realmente quería exaltarlo o darle el lugar que merecía. Pero entonces, en el versículo 8, viene un giro emocional dramático. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios no puede hacerlo, no puede simplemente destruir a su hijo. Adma y Zeboim fueron ciudades aniquiladas junto con Sodoma y Gomorra. Pero el corazón de Dios se revuelve dentro de él. Su compasión arde como fuego. Este versículo revela un conflicto interno en Dios mismo. La justicia demanda castigo, pero el amor paternal grita contra la destrucción total. El corazón divino se conmueve, literalmente se voltea sobre sí mismo, agitado por emociones poderosas. El versículo 9 resuelve el conflicto. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios decide no desatar su ira completamente. No volverá para aniquilar totalmente a Efraín. ¿Por qué? Porque es Dios, no humano. Los humanos en su ira destruyen sin límite, pero Dios, precisamente porque es santo, porque es diferente, contiene su juicio dentro de límites de misericordia. El versículo 10 promete retorno futuro. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Llegará el día cuando seguirán a Jehová nuevamente. Dios rugirá como león, no para destruir, sino para llamar. Y sus hijos responderán, viniendo temblando, con reverencia mezclada con gozo, desde el occidente. El versículo 11 describe ese retorno. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Volarán rápidamente como pájaros regresando a sus nidos. Desde Egipto y Asiria, los lugares de su exilio, volverán. Y Dios mismo los establecerá nuevamente en sus hogares.
Esta es promesa directa de restauración. El versículo 12 cierra el capítulo con contraste. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín había rodeado a Dios con mentiras y engaños por todos lados, pero Judá todavía caminaba con Dios, todavía mantenía fidelidad con los santos, con el pueblo de Dios. Había esperanza en Judá, aunque Efraín estuviera perdido. El capítulo 12 comienza con una acusación sobre alianzas vacías. El versículo 1 declara: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. Efraín se alimentaba de viento, perseguía el viento del este que traía calor y sequía. Todo lo que hacían era vacío, sin sustancia real. Las mentiras se multiplicaban día tras día, la destrucción crecía constantemente. Hacían tratados diplomáticos con Asiria, mientras simultáneamente enviaban aceite de oliva como tributo a Egipto, jugando política en ambos lados, tratando de mantener contentas a dos superpotencias rivales. El versículo 2 anuncia juicio para Judá también. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Dios tenía una demanda legal formal contra Judá. Jacob, el nombre ancestral que representaba a toda la nación en su conjunto, sería castigado exactamente según sus acciones. Cada obra tendría su consecuencia precisa y justa. El versículo 3 recuerda el nacimiento de Jacob. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Desde el útero materno, Jacob había agarrado el talón de Esaú, luchando por posición incluso antes de nacer. Esa naturaleza de luchar, de manipular situaciones para su ventaja, estaba presente desde el principio, pero también luchó con Dios en forma de ángel en el río Jaboc, y aunque fue herido en la cadera, prevaleció en ese encuentro. El versículo 4 continúa la historia de Jacob. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Bet-el le halló y allí habló con nosotros. Jacob prevaleció sobre el ángel, pero no por fuerza bruta, sino porque lloró y suplicó. Su victoria fue a través de lágrimas y ruegos desesperados. Dios lo encontró en Betel, el lugar donde Jacob tuvo su primer encuentro divino con la escalera que llegaba al cielo. Y allí habló no solo con Jacob individualmente, sino con todos sus descendientes colectivamente. El versículo 5 identifica al Dios de Jacob, mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Este era el mismo Dios que había luchado con Jacob junto al río. No era un Dios tribal pequeño, sino el Dios de los ejércitos celestiales, el comandante de las huestes angelicales. Su nombre era Jehová, el nombre del pacto eterno, el nombre que revelaba su carácter inmutable y su fidelidad permanente. El versículo 6 llama al retorno inmediato. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. La aplicación práctica era directa y personal. Israel debía volverse a Dios exactamente como Jacob finalmente se volvió después de años de huir. Debían practicar Esed, ese amor leal y comprometido, junto con justicia correcta en todas sus relaciones. La confianza en Dios no podía ser ocasional o situacional, sino constante, continua, permanente, todos los días. El versículo 7 expone la realidad actual vergonzosa. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Pero la realidad presente era completamente opuesta a lo que debían ser. Se habían convertido en comerciantes deshonestos que usaban balanzas trucadas para engañar a los clientes. Amaban oprimir a otros para ganar ventaja económica injusta. El espíritu de Jacob el engañador había permanecido, pero sin la transformación que Jacob experimentó.
El versículo 8 muestra su arrogancia ciega. Efraín dijo: «Ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos». Efraín se jactaba abiertamente de su riqueza acumulada, creyendo que era resultado puro de su astucia e inteligencia comercial, y tenía la audacia absoluta de decir que nadie encontraría pecado en cómo obtuvo esa riqueza, que sus manos estaban limpias. Era ceguera moral total combinada con justificación propia. El versículo 9 recuerda el éxodo fundacional. «Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta». Dios les recordaba su identidad fundamental y su historia. Él era su Dios desde Egipto, desde el principio mismo de su existencia como nación. Los haría vivir en tiendas nuevamente, como en el desierto árido, como en la fiesta de los tabernáculos, cuando recordaban el éxodo, despojándolos de sus casas de piedra y su falsa seguridad material. El versículo 10 confirma la comunicación profética constante. «Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas». Dios no había estado en silencio observando pasivamente. Había hablado repetida e insistentemente a través de múltiples profetas a lo largo de generaciones. Había multiplicado las visiones proféticas, las había aumentado en frecuencia e intensidad. Había usado parábolas, símbolos visuales, actuaciones proféticas como la de Oseas, para comunicar su mensaje de todas las formas creativas posibles. El versículo 11 pregunta retóricamente sobre lugares específicos. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Era Galaad un lugar de maldad? La respuesta era absolutamente sí. Galaad era totalmente iniquidad, era pura vanidad, completamente vacío de verdad. En Gilgal sacrificaban bueyes en altares paganos que eran tan numerosos que parecían montones de piedras acumuladas en los bordes de los campos recién arados. El versículo 12 recuerda a Jacob en el exilio. Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Jacob había huido al campo de Aram, escapando de la ira de Esaú. Había trabajado como simple pastor para conseguir esposa, no como príncipe, sino como trabajador contratado. Durante 14 largos años sirvió fielmente a Labán por Raquel, la mujer que amaba. Era un recordatorio de humildad genuina, de servicio paciente, de perseverancia a pesar de las dificultades y el engaño de Labán. El versículo 13 contrasta con el éxodo glorioso. «Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado». Pero Dios sacó a toda la nación de Israel de la esclavitud egipcia, no por sus propios méritos o fuerza militar, sino a través de Moisés, un profeta humilde. Y a través de ese mismo profeta fueron protegidos, cuidados y guiados durante los 40 años en el desierto. Todo era gracia divina pura, mediada por liderazgo profético fiel. El versículo 14 concluye con sentencia severa. Efraín ha provocado a Dios con amargura. Por tanto, hará recaer sobre él la culpa de su sangre, y su Señor le pagará su oprobio. Efraín había provocado a Dios intensamente, deliberadamente, con amargura calculada. Por eso, Dios haría que cargaran con la culpa completa de toda la sangre inocente que habían derramado en violencia y sacrificios paganos. Su vergüenza y deshonra les sería devuelta por completo, medida por medida. El capítulo 13 abre recordando el pasado glorioso perdido de Efraín. El versículo 1 dice: «Cuando Efraín hablaba, había temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en lo tocante a Baal, y murió».
Hubo un tiempo dorado cuando Efraín tenía autoridad real y respeto. Cuando sus líderes hablaban en las asambleas nacionales, otros temblaban de respeto y escuchaban con atención. La tribu era exaltada, altamente respetada en todo Israel. Pero entonces llegó la adoración a Baal, y con esa idolatría devastadora vino la muerte espiritual profunda y eventualmente la muerte nacional. El versículo 2 describe la idolatría multiplicada actual. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. No solo continuaban tercamente en pecado antiguo, sino que lo aumentaban creativamente. Con su plata preciosa fabricaban ídolos fundidos según sus propios diseños imaginativos. Era todo trabajo de artesanos hábiles, pero espiritualmente muertos. Y la adoración había llegado a tal nivel absurdo que los sacerdotes instruían a la gente que ofrecía sacrificios a besar las estatuas de becerros de metal. Era degradación total y ridícula. El versículo 3 anuncia su desaparición rápida e inevitable. Por tanto, serán como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que de la chimenea sale. 4 imágenes poderosas de fugacidad completa. Como nube matutina que se evapora rápidamente con los primeros rayos del sol, como rocío delicado que desaparece al calentarse el aire, como paja liviana que el viento fuerte arranca del área de trilla y dispersa en todas direcciones, como humo gris que sube de la chimenea y se disuelve completamente en el aire sin dejar rastro. Israel se desvanecería de la historia sin dejar impacto permanente. El versículo 4 reclama exclusividad absoluta. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Dios repetía su identidad fundamental, establecida desde el principio. Él era su único Dios desde los días de Egipto cuando los liberó. No debían conocer relacionalmente a ningún otro Dios fuera de Él. No había otro Salvador capaz de rescatarlos. La exclusividad era absoluta, no negociable y central al pacto. El versículo 5 recuerda el cuidado íntimo en el desierto. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en el lugar más inhóspito e imposible, donde no había agua corriendo ni comida creciendo naturalmente, donde la supervivencia era imposible humanamente. Allí Dios los conoció íntimamente. Los cuidó personalmente en tierra completamente seca, donde ninguna otra nación hubiera sobrevivido ni 3 días. Ese conocimiento no era simplemente información, sino relación profunda y cuidado personal. El versículo 6 explica el ciclo trágico de olvido. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Cuando finalmente llegaron a la tierra prometida que fluía leche y miel, cuando comieron de viñas que no plantaron hasta saciarse completamente, cuando tuvieron abundancia material más allá de sus sueños en Egipto, su corazón se llenó peligrosamente de orgullo. La prosperidad misma produjo amnesia espiritual. Se olvidaron completamente del Dios que los alimentó sobrenaturalmente en el desierto con maná diario. El versículo 7 presenta a Dios transformado en depredador. Por tanto, yo seré para ellos como león, como leopardo en el camino, los acecharé. La metáfora cambia dramática y aterradoramente. El pastor protector se convertiría en cazador peligroso, como león poderoso que ataca frontalmente con fuerza abrumadora, como leopardo sigiloso que espera paciente escondido perfectamente al lado del camino transitado, completamente quieto, listo para saltar explosivamente sobre su presa desprevenida.
El versículo 8 intensifica la imagen salvaje. Como osa que ha perdido sus hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Una osa madre a quien le han robado o matado sus cachorros es la criatura más peligrosa y vengativa del bosque, atacando sin miedo ni límite. Así de feroz, implacable y devastador sería el juicio divino venidero. Desgarraría el pericardio, la membrana protectora que rodea el corazón. Los devoraría completamente como león hambriento después de días sin comer. Las bestias salvajes del campo terminarían brutalmente el trabajo de destrucción. El versículo 9 declara el veredicto trágico: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. La destrucción de Israel era completamente autoinducida, autodestruida. Ellos mismos causaron su perdición total con sus propias decisiones rebeldes. Pero incluso en esa declaración devastadora de culpabilidad, había un destello pequeño, pero real, de esperanza residual. En Dios, y solo en Dios, estaba su única ayuda posible si alguna vez despertaran. El versículo 10 del capítulo 13 pregunta irónicamente sobre líderes ausentes. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Habían rechazado a Dios como su rey verdadero en los días de Samuel, exigiendo reyes humanos como las naciones paganas. Ahora Dios preguntaba con ironía penetrante, ¿dónde están esos reyes y jueces que supuestamente los salvarían y protegerían? ¿Dónde están los líderes humanos en quienes pusieron su confianza? Estaban completamente ausentes, totalmente impotentes, absolutamente inútiles en el momento crítico de crisis nacional. El versículo 11 revela el ciclo de juicio real. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Dios les había dado reyes humanos como respuesta a su demanda rebelde persistente, pero no como bendición amorosa, sino en enojo divino. Era un juicio disfrazado de respuesta a oración, y los quitaba también en ira ardiente. Los reyes de Israel subían y caían en sucesión rápida y violenta, cada uno frecuentemente peor que el anterior, en golpes de estado sangrientos. El versículo 12 habla de evidencia archivada cuidadosamente. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. La maldad estaba envuelta firmemente y sellada oficialmente, como documentos legales importantes guardados en archivo seguro. El pecado estaba cuidadosamente preservado, registrado completamente, definitivamente no olvidado o perdonado. Cada transgresión individual registrada esperaba pacientemente el día inevitable del juicio final completo. El versículo 13 del capítulo 13 usa metáfora dramática de parto difícil. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Israel experimentaría dolores intensos exactamente como los de una mujer en trabajo de parto prolongado y complicado. Pero el problema terrible era que el bebé era completamente necio, sin instinto de supervivencia. En el momento absolutamente crítico de nacer, cuando debía empujar hacia adelante hacia nueva vida, se detenía obstinadamente en el canal de parto, negándose tercamente a salir. Esto ponía en peligro mortal tanto a la madre como al niño. Israel no sabía reconocer cuándo era tiempo decisivo de cambiar, de salir dolorosamente de la situación antigua y corrupta hacia una nueva vida transformada. Pero entonces viene súbitamente uno de los versículos más esperanzadores y poderosos de todo el libro profético. El versículo 14 del capítulo 13 declara triunfalmente: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista.
Dios promete solemnemente rescatarlos incluso desde el Seol mismo, ese lugar oscuro de los muertos del cual nadie regresa naturalmente. Los liberaría milagrosamente de la muerte permanente. Aquí Dios desafía directamente y personalmente a la muerte como enemigo. Le dice cara a cara: seré tu muerte. Muerte. Es como declarar guerra al último enemigo. Destruiría al Seol mismo desde adentro. Este versículo es tan profundamente poderoso y profético que el apóstol Pablo lo citaría siglos después en 1 Corintios 15, cuando explicaba teológicamente la resurrección corporal de los creyentes. Aunque había juicio temporal severo venidero e inevitable, la muerte física y espiritual no tendría absolutamente la palabra final definitiva. La compasión divina, que parecía completamente escondida durante el juicio, resurgiría eventualmente con poder redentor. El versículo 15 advierte sobre el viento destructor asirio. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, subirá desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Aunque Efraín parecía fructificar próspera y exitosamente, aunque parecía prosperar económicamente entre las otras tribus hermanas, vendría inevitablemente el viento del este ardiente enviado directamente por Dios. Este viento caliente y seco, desde el desierto oriental, secaría completamente cada manantial de agua fresca. Y el enemigo asirio despiadado saquearía sistemáticamente todos sus tesoros acumulados, cada objeto precioso y valioso que habían coleccionado durante décadas de prosperidad. El versículo 16 concluye el capítulo con horror brutal de guerra. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Samaria, la capital orgullosa y hermosa, sería completamente destruida y desolada específicamente por su rebelión persistente contra Dios. La población caería masivamente por espada enemiga. Los niños pequeños inocentes serían brutalmente estrellados contra las rocas y muros. Las mujeres embarazadas serían abiertas violentamente con espadas. Era el lenguaje crudo y brutal de la guerra antigua sin filtros modernos, mostrando gráficamente las consecuencias reales y horribles de la invasión militar asiria. El capítulo 14 comienza abruptamente con un llamado apasionado y urgente. El versículo 1 dice directamente: «Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído». Era una invitación urgente llena de emoción. Vuelve ahora, regresa inmediatamente, no a un Dios cualquiera o genérico, sino específicamente a Jehová, tu propio Dios personal del pacto. La razón de su caída catastrófica era completamente clara y sin ambigüedad, su propio pecado deliberado. Pero incluso después de caer tan bajo, después de toda la rebelión descrita, la puerta del arrepentimiento y regreso permanecía milagrosamente abierta. El versículo 2 da instrucciones específicas y prácticas. «Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios». Debían venir preparados con palabras específicas de arrepentimiento, no solo con sacrificios costosos de animales. Las palabras sinceras de arrepentimiento genuino eran infinitamente más importantes que rituales externos elaborados. Debían pedir humildemente que Dios quitara toda maldad acumulada y que aceptara graciosamente lo bueno que pudiera encontrar en ellos. La ofrenda principal sería de labios, es decir, alabanza vocal sincera y confesión completamente honesta de pecado. El versículo 3 continúa proporcionando las palabras exactas del arrepentimiento. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros.
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Estas eran precisamente las palabras del arrepentimiento verdadero y completo. Primero, reconocimiento claro de que Asiria, esa superpotencia militar, no podía salvarlos realmente. Las alianzas políticas internacionales eran completamente inútiles para salvación espiritual. Segundo, no confiarían más en caballos, es decir, en poder militar propio o importado. Tercero, la promesa más importante: nunca más llamarían dioses nuestros a los ídolos fabricados con sus propias manos humanas. Y finalmente, confiaban completamente en que Dios tenía misericordia especial y tierna para los huérfanos, para los más vulnerables de la sociedad, para aquellos sin protector humano fuerte. Este versículo notable es extraordinario, porque Dios mismo está escribiendo amorosamente el guión completo del arrepentimiento. Está dando generosamente las palabras exactas que quiere escuchar, no para manipular, sino para enseñar pedagógicamente qué constituye verdadero arrepentimiento: romper completamente con todas las falsas seguridades políticas, militares e idolátricas, y volver a Él con confianza total y absoluta como niños huérfanos. El versículo 4 del capítulo 14 responde inmediatamente al arrepentimiento con gracia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dios promete solemnemente sanidad profunda, no meramente perdón superficial. Sanaría la rebelión misma en su raíz, el problema fundamental del corazón, y los amaría abundantemente de pura gracia inmerecida, amor que no dependía para nada de su desempeño o mérito. Su ira, que había ardido tan intensamente a lo largo de todo el libro, se apartaría completamente como niebla matutina. El versículo 5 comienza una serie hermosa de promesas botánicas. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Dios sería personalmente como rocío refrescante matutino, trayendo frescura renovadora y vida nueva cada mañana. Israel florecería bellamente como un lirio delicado, flor conocida universalmente por su belleza extraordinaria. Sus raíces se extenderían profunda y firmemente como los famosos cedros majestuosos del Líbano, dando estabilidad inquebrantable y permanencia duradera. El versículo 6 continúa desarrollando las imágenes botánicas esperanzadoras. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Las ramas se extenderían amplia y generosamente, dando sombra refrescante y fruto abundante. Su esplendor y hermosura serían exactamente como el del olivo productivo, árbol altamente valorado por su aceite precioso usado en cocina, medicina y luz. Y tendría fragancia penetrante como los bosques extensos de cedros aromáticos del Líbano, un aroma agradable que se esparcía kilómetros. El versículo 7 promete protección y productividad restauradas. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. La gente dispersa volvería gozosamente del exilio y encontraría refugio seguro bajo su sombra protectora. Serían revivificados completamente, llenos de nueva vida como campos ondulantes de trigo dorado maduro. Florecerían productivamente como viñedos bien cuidados y abundantes. Su fragancia sería exactamente como el vino fino y aromático del Líbano, embriagador en su dulzura característica. El versículo 8 muestra un diálogo transformado entre Efraín y Dios. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Efraín finalmente rompería decisivamente con los ídolos muertos, preguntando retóricamente con disgusto qué tenían que ver con ellos.
Dios respondería amorosamente, escuchando cada palabra y observando cuidadosamente. Sería como un ciprés o árbol siempre verde, proporcionando sombra constante en todo tiempo. Y el fruto abundante de Israel no vendría de sus propios esfuerzos o agricultura, sino directamente de Dios mismo como fuente. El versículo 9 concluye todo el libro profético con sabiduría final. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Este era un llamado final poderoso a reflexionar profundamente sobre todo lo revelado. ¿Quién era suficientemente sabio para entender completamente todo lo que había sido revelado dramáticamente a través de la vida de Oseas? ¿Quién tenía la prudencia espiritual necesaria para conocer y aplicar estas verdades eternas? Los caminos de Dios eran perfectamente rectos, completamente directos, absolutamente correctos en su justicia. Para los justos que caminaban en obediencia, estos caminos eran senderos seguros y confiables por donde andar sin tropezar peligrosamente. Pero para los rebeldes obstinados que rechazaban a Dios, estos mismos caminos rectos se convertían en lugares donde caían dolorosamente y se destruían. La misma verdad divina que salvaba gloriosamente a unos, condenaba trágicamente a otros. La diferencia fundamental no estaba en el camino objetivo de Dios, sino en la actitud subjetiva del corazón de quien lo caminaba. Si este recorrido por Oseas tocó tu corazón, si descubriste algo nuevo en este libro profético, no te lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar sobre el amor inquebrantable de Dios. Suscríbete al canal para seguir explorando las Escrituras como nunca antes las has visto. Y activa la campanita para no perderte los próximos estudios bíblicos que vienen. Deja en los comentarios qué fue lo que más te impactó del libro de Oseas. ¿Fue el matrimonio profético, las advertencias de juicio o las promesas de restauración? Tu comentario puede inspirar a otros espectadores. Recuerda, los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Nos vemos en el próximo video.